A mis 33 años me llamo Daniela García y jamás pensé que vería lo que vi al volver a casa. Venía agotada tras una guardia de 16 horas en el hospital, pero al entrar, el dormitorio de mi hija estaba vacío. Lucía García tiene 7 años y su cama había desaparecido. La mitad de las estrellas que habíamos pintado juntas en su techo ahora estaban ocultas por una capa de pintura gris. Me quedé helada en el pasillo, pensando que le había pasado algo horrible. Pero luego lo entendí todo. No es que hubiera desaparecido, es que la habían echado de su cuarto, como a un mueble viejo que ya nadie quiere. Mi madre me miraba desde la puerta con los brazos cruzados. Hemos votado, soltó. Mi hermana ya estaba precintando una caja con el nombre de Lucía García. Yo no levanté la voz. La verdad es que nunca suelo gritar, pero lo que le solté en la mesa de la cocina 40 minutos después hizo que los tres se quedaran pálidos. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, el rincón donde os contamos historias silenciosas sobre gente corriente que defiende lo suyo sin perder los papeles. Dejad un comentario y acordaos de suscribiros. Dejadme que os ponga en antecedentes de lo ocurrido hace 3 días, porque ese cuarto vacío no apareció de la nada. Llevo 8 años trabajando como enfermera, la mayoría en el turno de noche, porque se cobra un poco mejor, y ese dinero extra era mi plan. Ahorré cada euro en una cuenta que no toqué hasta que, hace 2 años, compré esa casita de ladrillo en la calle Coldwater, con su porche torcido y una cocina de los años 80. Aquella casa era completamente mía. La primera cosa en toda mi vida que me pertenecía solo a mí. En nuestra segunda semana allí, Lucía García me preguntó si podíamos convertir su techo en el cielo. Compramos pintura fotoluminiscente y estrellas adhesivas, y nos pasamos todo un domingo subidas a una escalera de mano, creando nuestras propias constelaciones. Le puso a una el nombre de nuestro gato y a otra el mío. Al apagar las luces, todo el cuarto se teñía de un azul suave, y ella le susurraba buenas noches a cada estrella como si de verdad la escucharan. Ese era su refugio. Pero hace 3 años, antes de comprar la casa, mi padre tuvo que someterse a una cirugía a corazón abierto. Salió bien, gracias a Dios, pero la recuperación fue larga, y mi madre me pidió instalarse conmigo. Como era de esperar, mi hermana pequeña, Beatriz García, también se acopló al plan, porque ella siempre va a donde calienta el sol. Solo hasta que nos recuperemos. Qué palabras tan peligrosas. Mi padre se recuperó, sí, pero solo para mudarse directamente a su sillón reclinable. Pasaron 3 años y nadie mencionó jamás la idea de marcharse. Para cuando compré la casa de la calle Coldwater, los 3 se mudaron conmigo casi por inercia, igual que el agua busca el terreno más bajo. Y yo lo permití. Bastante tenía con sacar adelante a mi hija pequeña, asegurándome de que comiera, fuera al colegio y se sintiera querida. Ese fue mi gran error inicial. Así es como dejas de ser dueña de tu propio hogar sin firmar ningún papel. Y todo empieza con el café. Durante la primera semana, mi madre ya había reorganizado todos mis armarios de la cocina para poner las tazas exactamente donde a ella le venía bien. Después, el calendario de la nevera pasó a ser de su propiedad. Luego, la mejor silla de la mesa del comedor se convirtió de forma oficial en el sitio de mi padre. Y enseguida aprendes que ahí no te puedes sentar. Para el segundo año, mi madre ya tenía una palabra mágica para todo: familia. Decía que en esta familia no llevamos las cuentas de lo que hace cada uno, mientras ella las llevaba al milímetro. Decía que en esta familia lo compartimos todo:
sobre todo cuando se trataba de comerse mi compra. Y yo me callaba, porque discutir me quitaba unas fuerzas que no tenía. Nadie con 2 dedos de frente inicia una discusión sobre la colocación de las tazas de café después de soportar una jornada de 13 horas. Por otro lado, estaba Beatriz García, que a sus 29 años seguía obsesionada con ser famosa en Internet. Se la pasaba de arriba a abajo con un aro de luz, un trípode y el móvil lleno de videos que a nadie le importaban. Lo llamaba bienestar, hogar y armonía, y se grababa doblando toallas mientras soltaba discursos sobre la paz mental. Su cuenta tenía apenas 400 seguidores, y 3 de ellos eran las amigas de mi madre. Beatriz García repetía constantemente que necesitaba un estudio real para crecer. Miraba nuestra pequeña casa con el ansia de quien localiza una plaza libre de aparcamiento. Él simplemente se limitaba a ver sus programas de televisión preferidos, dejando que mi madre tomara todas las decisiones y hablara en su nombre. Se había convertido en una silueta silenciosa pegada a su butaca. Yo me repetía que aquello era solo una racha temporal, y así estuve 3 largos años. Al menos, Lucía García y yo teníamos nuestro oasis bajo aquel techo estrellado, el único rincón que creía a salvo de su invasión. Pero el martes anterior a mi guardia doble, cenamos espaguetis con pan de ajo, un detalle cotidiano que se me quedó grabado en la memoria. De repente, Beatriz García soltó el tenedor y soltó con total frialdad que había estado pensando en lo de montar su estudio de grabación. Mi madre asintió antes de que terminara. Con un gesto exagerado, Beatriz García insistió en que solo necesitaba un sitio adecuado, con buena luz natural y una puerta que pudiera cerrar. En ese instante, su mirada se desvió por el pasillo hacia la única habitación que de verdad me importaba proteger. Ese es el cuarto de Lucía García, le dije, manteniendo un tono completamente neutro y firme. Es un dormitorio enorme para una niña tan pequeña, replicó Beatriz García con descaro. Además de que casi no lo pisa durante todo el día. Mi hija estaba allí mismo, montando un fuerte con los cojines del sofá y fingiendo no enterarse de nada, aunque los niños siempre lo captan todo. Apoyé mi vaso en la mesa y le recordé que tiene 7 años y va al colegio. Haciendo un silencio incómodo, mi madre dobló su servilleta de tela hasta formar un cuadrado perfecto sobre la mesa. Daniela García, nadie va a tomar decisiones esta noche. Solo estamos charlando en familia. Me soltó con condescendencia. Y ahí estaba de nuevo esa palabra, familia, el término que siempre usaban justo antes de arrebatarme algo. Mantuve la voz firme y le respondí que mi respuesta seguía siendo un no rotundo, que ese cuarto era de mi hija. Beatriz García puso los ojos en blanco, buscando el apoyo de nuestra madre, quien le devolvió una sonrisa tranquila y cargada de paciencia. Era una mirada que decía claramente «no te preocupes». Debía haber descifrado el peligro de ese gesto, pero estaba muy cansada. Al acabar la cena, fui a arropar a Lucía García a su cama para que descansara. Ella abrazaba con fuerza a Biscuit, ese tierno conejo de peluche gris que la acompaña desde los 2 años y al que ya le falta un ojo de botón. «Mamá, ¿podemos pintar más estrellas cuando vuelvas?», me preguntó entornando los ojos. «Claro que sí, mi vida», le respondí, mientras acariciaba una de las estrellas sobre su almohada. Se durmió enseguida bajo nuestro firmamento improvisado. Al día siguiente, me tocaba una guardia doble en el Hospital de Santa Brígida, a unos 20 minutos por la carretera nacional número 9.
Doblar turno significaba salir antes de que ella abriera los ojos y regresar a casa muy tarde, cuando ya estuviera dormida. Detestaba con toda mi alma esas jornadas interminables en las que apenas veía a mi hija. Aún así, las hacía sin quejarme porque al banco le importaba muy poco mi estado de ánimo a la hora de cobrar la hipoteca cada mes. Me vestía a oscuras para no molestar. Mi acreditación colgaba del cordón azul junto a la puerta principal, donde siempre estaba escrito: Daniela García, enfermera colegiada. Me la colgué al cuello y sentí el plástico frío apoyarse en mi pecho como si arrastrara un peso enorme. Justo antes de marcharme, Lucía García se despertó un momento y apareció por la cocina, descalza, despeinada y arrastrando a Biscuit. ¿Te toca el día largo, mamá?, me preguntó con voz adormecida. Le respondí que sí. Apoyando su carita en mi pijama de enfermera, me susurró que pintáramos más estrellas cuando volviera. Se lo prometí con un beso tierno en la coronilla, mientras le decía que la quería hasta la luna. Y de la luna a la estrella Sirio, completó ella, que era nuestro código secreto. Salí de casa a las 6:15 de la mañana, bajo un cielo grisáceo y plomizo. Recuerdo perfectamente la imagen de nuestra pequeña vivienda en el espejo retrovisor, tan silenciosa, albergando a... El móvil no paraba de vibrar en mi bolsillo. Bzz, bzz, bzz. Tenía 3 llamadas perdidas de mi madre, 2 mensajes de texto de Beatriz García y otra alerta de un número desconocido que no tenía guardado en mi agenda. Me autoconvencí de que todo aquello podía esperar una hora más. La gente que no trabaja en un hospital de urgencias en Madrid no lo entiende, pero hay momentos en los que es físicamente imposible mirar el teléfono. Y esa hora de desconexión me costó muy cara. Se nos fue un paciente con insuficiencia cardíaca grave y tuvimos que reanimarlo 2 veces para traerlo de vuelta. Cuando por fin logramos estabilizarlo y subirlo a planta, ya habían pasado 2 horas enteras. Mis manos seguían temblando, pero era ese temblor bueno que sientes cuando sabes que has salvado una vida. Mantener la calma es mi mayor virtud. Soy el silencio en medio de una sala de urgencias caótica. Renata me encontró en el almacén de material, mientras me llenaba los bolsillos. Ella es la jefa de enfermeras. Tiene 61 años, una trenza canosa y ninguna paciencia para tonterías. Ha enterrado a 2 maridos, ha criado a 4 hijos y lo ha visto todo 2 veces. Tienes cara de que tu móvil no para de sonar. Me soltó sin levantar la vista de las fichas. Es mi familia, supongo que por un tema de espacio, le respondí. Familia, repitió ella, haciendo que la palabra sonase como un diagnóstico médico. Come algo antes de devolverles la llamada, que nadie rinde con el estómago vacío. Me reí porque tenía razón, y me comí una barrita de pie. En un rincón de mi cabeza, no dejaba de dar vueltas la imagen de una carpeta de cartón. Estaba guardada en el último cajón de mi cómoda. Una carpeta marrón, muy sencilla, que contenía las escrituras de la propiedad, la hipoteca firmada ante el notario y el plano detallado de la parcela. Solo la había mirado una vez desde el día de la firma, aquella primera noche en la que me senté en el suelo vacío a llorar de pura emoción, porque al fin la casa era mía. Jamás imaginé que la necesitaría tan pronto. Para mí era como un extintor de incendios, algo que agradeces tener, pero que deseas no usar nunca. Dejé el móvil vibrando en la taquilla del hospital, pensando que sería un problema para después. Y ese momento llegó a las 9:40 de la noche. Al aparcar en la entrada de casa, vi que todas las luces estaban encendidas,
y la puerta principal abierta. Al entrar, el aire olía a pintura fresca y cinta de embalar. Fui directa a la habitación de Lucía García y me detuve en la puerta. Su cama había desaparecido, igual que su cómoda. La mitad del techo, que antes era nuestro cielo estrellado, estaba cubierto por una capa de imprimación gris que ahogaba las estrellas. Beatriz García estaba de rodillas precintando una caja donde ponía el nombre de mi hija en rotulador negro. En la esquina, un aro de luz ya brillaba encendido. ¿Dónde está mi hija?, pregunté con un hilo de voz muy suave. La gente que me conoce sabe que ahí es cuando hay que temerme. De repente, mi madre apareció detrás de mí, con los brazos cruzados y la barbilla bien alta, como si tuviera toda la autoridad del mundo. Mi madre me soltó, con una frialdad que me heló la sangre, que mi hija Lucía se iba a quedar con su padre unos días, que no pasaba nada y que estaría bien. Travis no la ha visto en 5 meses, pero claro, según ella, sigue siendo su padre. Vi cómo levantaba la cabeza un poco más, desafiante, antes de decir las palabras que se me han quedado grabadas a fuego en el cerebro. Lo hemos hablado, todos. Hemos votado. Tú no decides. Esas malditas palabras retumbando en mi propio pasillo, en mi propia casa, decididas a mis espaldas sobre el destino de mi propia hija. Y todo mientras mi hermana Beatriz García ni siquiera levantaba la vista de la presentadora. La verdad es que es una habitación fantástica para grabar. La luz de la tarde es una maravilla. Me quedé mirando las marcas grises en la pared, donde antes estaban pegadas las estrellas de mi niña. Y luego miré la caja de cartón con su nombre escrito. Sentí como algo en mi pecho se enfriaba, volviéndose nítido y completamente inmóvil. La gente espera que una madre se ponga a gritar, a romper cosas o a derrumbarse, pero yo no lo hice. Fui a dejar las llaves sobre la cómoda que ya se habían llevado. Reaccioné a tiempo y las apoyé en el alféizar de la ventana. Muy bien, dije. Explicadme exactamente qué habéis decidido. En urgencias de trauma aprendí que, cuando todo está ardiendo a tu alrededor, lo que tienes que hacer es calmarte, ir despacio y empezar a hacer preguntas. Lo primero es averiguar qué está pasando realmente antes de tocar nada. Por eso no grité. Me limité a preguntar con la voz más neutra que pude reunir. ¿Cuándo se ha ido Lucía García? Mi madre me respondió que esta misma tarde, justo al salir del colegio, que Travis había pasado a buscarla. ¿Acaso alguien me llamó?, insistí. Lo intentamos, pero no contestaste, soltó ella, como si esas llamadas perdidas justificaran su traición. Como si una madre trabajadora que no puede atender el teléfono a mediodía ya hubiera perdido todo derecho a opinar. ¿Y qué le dijisteis a Travis? Hubo un pequeño silencio, la primera grieta en su seguridad. Que necesitabas un respiro, murmuró mi madre. Que estabas desbordada y que si podía quedarse con ella unos días. Yo jamás os he pedido algo así, repliqué de inmediato. Mi madre se limitó a alisarse la manga de la chaqueta con total parsimonia y soltó. Bueno, alguien tenía que pensar en el lado práctico de las cosas. El lado práctico. Has estado tan ocupada, Daniela García. Solo intentábamos ayudar. Me soltaron con condescendencia. Clavé la mirada en los tres. Mi madre, con esa expresión de superioridad absoluta. Mi hermana, tamborileando los dedos con impaciencia. Y mi padre, refugiado en una esquina del salón de nuestra casa en Madrid, callado como de costumbre. No sentí rabia.
La rabia es caliente, rápida y estúpida. Lo mío era un frío polar, como si una puerta blindada se cerrara en mi interior con un clic definitivo. Vale, gracias por la explicación, dije con voz plana. Agarré a Biscuit de la caja a medio embalar. Caminé decidida hacia mi coche y marqué el único número que de verdad importaba. Travis me cogió al segundo tono, lo que me dejó de piedra. Daniela García, ¿qué pasa?, me dijo. Justo iba a llamarte. Al otro lado de la línea, distinguí de fondo el ruido de un televisor encendido y, lo que era peor, ese silencio tan denso de mi hija que me encogió el corazón. Lucía García no para de parlotear cuando está contenta, así que su mutismo absoluto equivale a una alarma de incendios para mí. Pásame con Lucía García ahora mismo, le exigí. Pero antes, cuéntame exactamente qué te ha dicho mi madre. Travis soltó un suspiro pesado. Sé que no es un mal tipo. Solo es un hombre cansado y ausente que se borró del mapa cuando la niña tenía 2 años y que, como mucho, le manda una postal por su cumpleaños. Es un fracasado a su manera, sí, pero no es cruel. Tu madre me llamó esta mañana, confesó. Me dijo que estabas agotada, que necesitabas unos días libres y me pidió que me hiciera cargo de Lucía García. Lo pintó como si tú lo hubieras planeado todo. Yo no he organizado absolutamente nada de esto, respondí con el estómago revuelto. Se hizo un silencio larguísimo al otro lado del móvil. Ya me imaginaba que pasaba algo raro, admitió él al fin. Lucía García no paró de llorar en todo el viaje en coche. Estaba todo el rato preguntando cuándo ibas a venir tú, y yo no sabía qué narices decirle. Cerré los ojos con fuerza y empecé a respirar tal y como les enseño a mis pacientes cuando entran en pánico en la consulta. Inspirar durante 4 segundos, retener el aire, expirar durante otros 4. No es culpa tuya, le aseguré con total sinceridad. Te han engañado. Voy a buscarla ahora mismo. Esta misma noche, si me dejas. Claro que sí, respondió él, y se le notó un alivio inmenso en la voz. De verdad, Daniela García, la quiero mucho, pero yo no sirvo para esto a tiempo completo. No estoy preparado para cuidar de ella. Nunca lo he estado, añadió él. Al menos Travis era sincero, pensé. Mi propia madre le había entregado mi hija a la única persona en todo el mundo que ya había dejado claro que no podía hacerse cargo de ella, y encima lo llamaba ser práctica. Pásame con ella, por favor, le pedí. Escuché cómo la llamaba a lo lejos, y luego el sonido de unos pasitos corriendo por el pasillo. De repente, la voz temblorosa de mi pequeña me atravesó el alma. ¿Mamá? Hola, mi vida, respondí, esforzándome porque mi tono sonara tan cálido y reconfortante como el agua de una bañera templada. Me han dicho que te has quedado a dormir en casa de papá. No quiero dormir aquí, protestó Lucía García lloriqueando. Quiero volver a casa. Han metido a Biscuit en una caja. Tengo a Biscuit aquí conmigo, cariño. Está bien, sentado en mis piernas dentro del coche, y te echa muchísimo de menos. ¿Vienes ya? Sí, mi amor, voy de camino ahora mismo. Me estoy abrochando el cinturón de seguridad en este mismo instante. ¿Lo oyes? Acerqué el teléfono al enganche para que escuchara el clic metálico de la hebilla. Al otro lado de la línea, escuché su risita ahogada, tierna, pero rota por el llanto. Sí, cariño, 45 minutos. Prepara tu mochila, lávate bien los dientes y espérame. Estaré allí antes de que termine de emitirse un solo capítulo de tus dibujos. Hubo un silencio pesado. Mamá, ¿por qué me ha echado la abuela?
Hay dudas que no puedes responder con total franqueza a una niña de 7 años. No puedes confesarle que su tía quería grabar toallas promocionales en su dormitorio y que su abuela actúa como si esta casa fuera un país del que es presidenta absoluta. Así que le dije la verdad más pequeña y sincera que pude encontrar en ese instante. La abuela se ha equivocado, cielo. Los adultos también cometemos errores, pero mamá lo va a solucionar todo. Ese es mi trabajo, ¿de acuerdo? Arreglar las cosas es mi única tarea. Vale, mamá. Hasta la luna, me dijo. Y hasta la estrella del perro, susurró de vuelta. Colgué, acomodé con cuidado a mi perrito Biscuit en el asiento del copiloto y me quedé inmóvil 1 minuto entero en la oscuridad de la entrada, con las manos firmes en el volante, en la posición de las 10:10. Mucha gente, en mi lugar, habría entrado de golpe en casa a gritar. Habrían estallado, dándole a mi madre la escena perfecta para poder contar luego a las vecinas que soy una histérica, una dramática y una hija imposible de aguantar. Pero no le di ese gusto. Jamás les doy lo que buscan. Metí la marcha atrás y arranqué el coche decidida a ir a buscar a mi niña. Quiero que hagamos una pausa aquí, porque si tú también has sido siempre la persona sensata y callada, en medio de una familia ruidosa y caótica, esto te va a interesar. Durante muchísimos años, pensé que mantener la paz equivalía a conservar mi dignidad, creyendo que si nunca levantaba la voz ni montaba un escándalo, ganaba por ser la persona más madura. Si alguna vez te has tragado un no rotundo solo para evitar una discusión en una cena familiar, déjame un comentario y dime desde dónde nos estás viendo. Me encanta leeros a todos y comprender vuestras historias. Y si este tipo de relatos sobre venganzas frías y silenciosas son la medicina que necesitas, suscríbete al canal, porque subo un caso real cada semana. Pero volvamos a aquella entrada de casa. Antes de que terminara de dar marcha atrás por completo, mi madre salió al porche. No se la veía preocupada para nada. Más bien parecía molesta, con esa cara que pones cuando ves a un niño caprichoso pataleando en un supermercado. ¿A dónde vas?, gritó. A por mi hija. Daniela García, estás exagerando. La niña está perfectamente. Lleva 6 horas seguidas llorando, repliqué. Mi madre restó importancia al asunto con un ademán de la mano. Los niños lloran, no pasa nada. La vas a traer de vuelta y la vas a confundir. Hemos tomado una decisión sensata en familia. Y tú sigues diciendo familia, como si fuera una votación que tienes derecho a ganar. Pues claro que lo es, me soltó ella cruzándose de brazos. Somos 4 contra 1, cariño. Así es como funcionan las mayorías. Es increíble, pero se puso a contar de verdad. Sumó el silencio cobarde de mi padre, la ausencia de mi ex y la ambición de mi hermana como votos legítimos contra mi propia hija. No quise discutir sus matemáticas, porque ponerme a rebatir números era justo lo que ella buscaba. Hablamos cuando vuelva, zanjé, y aceleré, dejándola con la palabra en la boca. Sin duda, esa es la manera más pacífica de terminar cualquier charla con mi madre. El trayecto hasta la casa de Travis me dio 45 minutos para reflexionar, algo que se me da genial cuando tengo las manos ocupadas al volante. Tenía muy claro lo siguiente. Mi madre creía que tenía el control y el poder, pero se equivocaba. Creerse superior y tener autoridad real no es lo mismo, aunque alguien soberbio pueda simularlo durante años. ¿Qué tenía ella en realidad? Absolutamente nada por escrito. No pagaba alquiler, ni había firmado un solo papel. Era una invitada que había olvidado su condición,
comportándose como esos huéspedes de largo plazo que acaban opinando sobre tus propios muebles. ¿Y qué tenía yo? Un archivador de cartón color manila, escondido en el cajón inferior de mi cómoda. Al llegar a casa de Travis, mi pequeña Lucía García salió corriendo antes de que lograra aparcar. Con su mochila dando botes, se arrojó a mis brazos con tanta fuerza que me hizo tambalear. La abracé en la acera durante un largo rato. Travis se quedó en el umbral de la puerta, reflejando una mezcla de culpabilidad y alivio. Llevó el equipaje de la niña al coche sin que se lo pidiera, lo cual fue el gesto más paternal que le había visto en años. «Lo siento», murmuró, «por haberme creído todo esto». «Lo sé», respondí. «Llévatela al zoo algún día, pero hazlo a propósito, no porque alguien te manipule para conseguirlo». Él esbozó una media sonrisa. «Sí, de acuerdo». De camino a casa, Lucía García se durmió antes de llegar a la autovía, con biscuit acurrucado bajo su barbilla. Yo conducía con una mano y le sujetaba el piececito tapado con el calcetín con la otra. Fue justo en ese trayecto silencioso cuando mi plan terminó de tomar forma definitiva. Esto no iba a ser una pelea. Se me dan fatal las peleas y las considero una falta de dignidad. Lo que iba a aplicar a mi familia no era un conflicto, sino una corrección impecable, algo silencioso, definitivo e imposible de votar en contra. Pero antes necesitaba saber exactamente dónde pisaba. Para lograrlo, tenía que hacer una llamada que jamás imaginé realizar sobre mi propia madre. Metí a Lucía García en casa a las 11 de la noche y la acosté en mi cama, ya que la suya ya no existía. No se despertó. Me quedé en el umbral de su habitación vacía, contemplando las sombras grises de nuestras antiguas estrellas en la pared. Por la mañana, la casa fingía normalidad absoluta. Mi madre preparaba tortitas, como si fueran una disculpa muda, mientras Beatriz García ignoraba todo, mirando la pantalla de su móvil. Recuerdo mi padre concentrado en la etiqueta del sirope. Mientras yo servía el café humeante, mi madre deslizó un papel brillante por la encimera. Era un folleto de publicidad con el logotipo de un banco. «He estado mirando algunas cosas», soltó ella con una sonrisa. «Si juntamos los ingresos de todos, podríamos refinanciar la hipoteca. Así estaríamos en igualdad de condiciones y haríamos oficial que estamos juntos en esto». Dejé la cafetera sobre el mármol con extremo cuidado. «¿Refinanciar la casa de quién?», pregunté. «Nuestra casa, Daniela García. Esta casa», sonrió ella. «Es absurdo que todo reciba sobre ti. Y si te pasa algo, ¿dónde acabaríamos?». Ahí fue cuando vi las verdaderas intenciones detrás de sus palabras. No buscaban solo un cuarto donde meterse, querían un derecho real, su firma escrita en un papel oficial. «¿Y el estudio?», pregunté, intentando que mi voz sonara tan suave como un té aguado. Beatriz García se animó al instante. «Eso será el sábado», dijo entusiasmada. «He invitado a colaboradores para la presentación. Vendrá un fotógrafo y haremos un lanzamiento por todo lo alto». «¿El sábado?», repetí. «El sábado», confirmó mi madre, aliviada de verme ceder. «Vendrá la señora Okafor también. Le he hablado mucho de tu marca». Yo asentí despacio, como quien sopesa un plan que va a aceptar. Pero por dentro empecé mi lista. Sábado, testigos, un fotógrafo y una vecina del barrio. Si tanta ansia tenían de tener público, pensé para mis adentros, les iba a dar la mayor función de sus vidas. Solo tenía que preparar el terreno. Al día siguiente por la tarde,
encontré sobre la encimera lo que me encogió el estómago por completo. Era la tableta de Beatriz García, encendida y sin contraseña. Se la había dejado cargando mientras iba corriendo a comprar telas para sus fondos fotográficos, y la pantalla seguía encendida mostrando un chat grupal. No soy una cotilla, pero el grupo se llamaba, con letras muy alegres, La Casa de Daniela García, y yo no formaba parte de él. Estaban mi madre, mi padre, Beatriz García y hasta mi hermana Carmen, que vive a cientos de kilómetros de distancia. Estaban todos los que compartían mi apellido, a excepción de la única dueña de la casa, que era yo. Leí aquellos mensajes de pie y sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Llevaban planificando esto 6 semanas. 6 semanas enteras. Había mensajes sobre el cuarto de mi hija de mucho antes de aquella cena de espaguetis, donde fingieron que hablaban de pasada. Mensajes decidiendo cómo debían manipularme. Mi madre había escrito textualmente que se lo presentarían como una votación familiar, asegurando que yo no me enfrentaría a todos juntos porque nunca lo hacía. Mi propia madre conocía mi paciencia igual que un cazador conoce el sendero de su presa. Mi silencio no era paz, para ellos era vía libre. Y aún había más. Vi una imagen que mi madre había compartido de un papel oficial apoyado en esta misma encimera. Era una escritura de renuncia de propiedad a medio rellenar, con una nota que decía que me hicieran firmar con la mentira del seguro de incendios. Se había inventado un guión para quitarme mi casa. No lloré ni tiré la tableta. Saqué mi teléfono y fotografié toda la pantalla, cada mensaje de traición. Volví a dejar el aparato donde estaba, encendido. Luego le mandé un mensaje a Renata pidiéndole el contacto de su abogada. Esa noche, cuando Lucía García se durmió, me encerré en el suelo de mi armario, el único sitio con llave, y me permití derrumbarme durante 10 minutos exactos. 6 semanas enteras dedicadas a trazar a mis espaldas un plan para echar a mi hija y adueñarse de mi hogar. Habían construido su estrategia basándose en que yo sería demasiado blanda para frenarlos. La traición no era el cambio de cuarto, eso solo fue el detonante visible. El engaño venía de mucho antes, de haber analizado mi amabilidad para usarla como una debilidad de la que aprovecharse. Cuando pasaron los 10 minutos, me levanté, me lavé la cara y me puse práctica. Ser práctica es mi mayor virtud, aunque llevara 3 años hablando el idioma de los demás. Hice una lista mental exacta, igual que hago en el hospital cuando un paciente se desestabiliza y el pánico no es una opción viable. Lo primero de todo era garantizar que Lucía García estuviese a salvo y tranquila en mi cama, durmiendo bajo lo que quedaba de sus estrellas adhesivas. Lo segundo, averiguar qué decía exactamente la ley sobre mi situación, para saber si tenía el poder real o solo una falsa seguridad. Lo tercero, no dar ninguna señal de alarma hasta tenerlo todo claro. Esto fue lo más complicado, porque cada parte de mi cuerpo me pedía a gritos salir y enfrentarme a ellos directamente. Pero un conflicto sin pruebas ni respaldo legal es solo ruido inútil, y ellos eran unos auténticos especialistas en usar mis reacciones para retratarme ante los demás como la pobre e inestable Daniela García. Renata me respondió con un mensaje que contenía un nombre y un número de teléfono. Es especialista en propiedad y familia, una fiera implacable vestida de traje. Me escribió: «Dile que vas de mi parte». Guardé el contacto de Patricia Vance, abogada. Me quedé mirando la pantalla y luego dirigí la vista hacia la pared del cuarto,
donde mi madre dormía plácidamente, segura de su victoria absoluta. «Ya no tienes voz ni voto aquí», me había dicho ella. Eso ya lo veríamos. Al día siguiente, durante mi descanso para comer, llamé a Patricia Vance desde el coche, con las ventanillas subidas. Le conté toda la historia de forma directa, tal y como explico el parte de un paciente en el hospital. Le hablé de mi familia, que llevaba 3 años viviendo gratis bajo mi techo, sin pagar nada ni firmar ningún contrato. Le conté lo de la supuesta votación familiar, la decisión unilateral de enviar a mi hija con su padre, el chat grupal secreto y el engaño de la firma del papel del seguro de incendios. La abogada escuchó en silencio antes de hacerme 3 preguntas clave. ¿Tu nombre es el único que figura en las escrituras y la hipoteca? Sí, solo el mío. ¿Nunca te han pagado nada ni tenéis acuerdos escritos? Nada, ni 1 euro. ¿Tienes la custodia exclusiva de tu hija? Sí, la tengo yo por completo. Su padre casi nunca la ve. Escuché el sonido de su bolígrafo anotando. Todo claro, dijo ella. Entonces, grábate muy bien lo que te voy a decir ahora mismo, me contestó ella con firmeza. Una supuesta votación familiar no tiene ninguna validez legal, ninguna. Podríais votar democráticamente quién es el dueño de la luna y tendría exactamente el mismo valor legal. En ese momento, solté todo el aire que llevaba acumulando en el pecho desde hacía 3 años. Legalmente, continuó explicándome, tus padres y tu hermana son simples invitados en tu propiedad. Tienes todo el derecho de revocar ese permiso de permanencia con una notificación por escrito. Y ningún abuelo del mundo tiene autoridad sobre dónde duerme tu hija. Haberla enviado con su padre con mentiras es muy grave. No estoy loca, respondí. No estás loca en absoluto, me tranquilizó la abogada. Eres la única persona adulta de esa vivienda que tiene derechos reales sobre ella. Hubo un breve silencio en la línea telefónica. ¿Quieres solucionar esto haciendo mucho ruido o prefieres hacerlo bien?, me preguntó. Bien, siempre prefiero hacerlo bien. Perfecto, me contestó Patricia Vance. Entonces, empecemos a preparar todos los documentos legales necesarios. A la mañana siguiente, Lucía García se despertó en mi cama y tardó unos segundos en recordar lo ocurrido. ¿Puedo ir a ver mi cuarto?, me preguntó con timidez. Esperaba haberlo solucionado antes de que mirara, pero no pude. Vamos juntas, le dije, para no ocultarle la realidad. Y nos asomamos. Su cama ya no estaba allí, y la cómoda también había desaparecido de la habitación. En su lugar, el aro de luz de Beatriz García brillaba en una esquina, como una luna de metal fría. El techo, que antes era nuestro cielo estrellado, estaba manchado por una pintura gris. En las zonas de donde arrancaron deprisa las estrellas adhesivas, la pintura se había desconchado, dejando unas siluetas pálidas que parecían fantasmas de lo que un día brilló. Lucía García se quedó callada, observando todo aquello. Señaló hacia arriba y me susurró que todavía se notaba dónde estaban antes las estrellas, que habían dejado marca. Me arrodillé a su lado para abrazarla muy fuerte. Vaya que sí, le contesté sin temblar. ¿Sabes una cosa?, le dije con dulzura. Esas marcas demuestran que allí hubo algo precioso de verdad, y las cosas buenas siempre pueden volver a recuperarse. ¿Me lo prometes?, me preguntó con sus ojos brillantes. Te lo prometo, mi amor. Voy a devolverte todas y cada una de tus estrellas. Ella asintió, apoyando la cabeza en mi hombro,
confiando ciegamente en mi palabra, porque jamás le he fallado, y no iba a empezar ahora. Por encima de su cabecita, contemplé las cicatrices de pintura desconchada en el techo, y me hice a mí misma una promesa de una naturaleza muy distinta. No iba a ser algo ruidoso, ni cruel, pero sí, definitivo e implacable contra los responsables. Quienes destrozaron el cielo pintado de una niña de 7 años iban a aprender por las malas la diferencia entre ser una familia y residir gratis en una casa ajena. Y lo aprenderían el próximo sábado, delante de todas sus visitas. ¿Tienes idea de cómo nos hace quedar esto ante la gente?, me soltó mi madre. Lo que piensen de ti ya no es mi problema, respondí. Ella ni siquiera captó el cambio en mis palabras. Estaba demasiado ocupada creyendo tener la razón. El sábado se monta el estudio sí o sí, insistió. Beatriz García se ha esforzado mucho, y espero que seas educada. Va a venir gente. ¿Gente?, repetí. Sí, los Henderson, la señora Okafor, el fotógrafo y sus contactos de marcas, dijo colocándose el pelo. Es una gran oportunidad, no lo estropees con uno de tus cambios de humor. ¿Cambios de humor? Solo tengo un estado de ánimo en este momento, y consiste en mantener la calma absoluta mientras me están desvalijando mi propia casa. Ni en sueños se me ocurriría estropear el gran sábado de Beatriz García, les aseguré. Y al menos eso era una verdad absoluta. En ese instante apareció Beatriz García con aire despreocupado. No te vas a poner insoportable por lo del cuarto, ¿verdad? El foco ya está colocado, y daría mucha pereza tener que moverlo ahora. No te preocupes, que yo lo voy a mover tu foco, Beatriz García, le dije con tono pausado. Y no mentía, yo no tocaría ese trasto. Dejaría que fuese ella misma quien lo cargase en un camión de mudanzas de alquiler, aunque lógicamente no tenía por qué darle esa información todavía. Mi madre sonrió aliviada, convencida de que la tormenta ya había pasado de largo. Interpretó mi actitud pacífica como siempre hacía, confundiéndola con mi rendición. ¡Qué ingenua! Sabía que entrarías en razón. Somos una familia. Otra vez la maldita palabrita de marras. Me juré que sería la última vez que me la ponía como correa de perro. Quedamos en hablar el sábado, así que toda la semana fui la persona más dócil y encantadora que pisó esa casa. Hice café, elogié la tela de fondo de Beatriz García y le pregunté a mi madre por el folleto de refinanciación, con un interés ficticio, pero muy convincente. Mientras tanto, en los descansos en el coche y en el armario por las noches, trabajaba con Patricia Vance. Ella redactó 3 cartas de desalojo al pie de la letra de la ley de aquí, dando 30 días de plazo. Ninguno había pagado jamás €1 de alquiler, ni tenía contrato. Patricia revisó, firmó y fechó los documentos. El jueves, un agente notificador los entregó en mano, y las copias certificadas llegaron por correo con acuse de recibo verde. Vi a mi madre recoger las cartas por la tarde desde la ventana de la cocina. Pasó de largo los sobres certificados con un gesto de desprecio y tiró los 3 a la cesta de la entrada, donde siempre acaba la propaganda. No los abrió. Estaba tan segura de que nada oficial podía ir dirigido a ella en mi casa que los tiró a la basura. Ese mismo día firmé la petición a nombre de Lucía García, para blindar lo que ya era real sobre el papel. Ninguna abuela con un folleto hipotecario volvería a decidir jamás dónde dormía mi hija. Patricia lo llamaba curarse en salud, pero yo lo llamaba no volver a pasar por esto jamás. Todo estaba registrado, todo era legal y todo estaba en calma. Al llegar la noche del viernes,
la única persona en todo ese piso que conocía la verdad absoluta era yo. Arropé a mi hija Lucía García en un colchón hinchable que puse en mi habitación. Me preguntó si el sábado sería el día de la estrella. El sábado es el día en que todo se va a arreglar, cariño. Ya lo verás, le respondí. Ahora, hagamos una pausa en este relato, porque sé que estás ahí fuera escuchándome y necesitas oír esto. Si alguna vez tu bondad ha sido pisoteada o tomada como una invitación al abuso, esto es lo que aprendí a las malas. Mantener la calma no es ser un felpudo. La gran diferencia se llama límite. El felpudo dice que sí a todo solo por evitar conflictos. Alguien sereno sabe decir que no con firmeza, sin levantar la voz. Si tú también has confundido estas cosas, como yo durante 3 años enteros, escribe la palabra límite en los comentarios. Quédate conmigo para ver cómo terminó aquel sábado. Ya casi estamos allí. El viernes dio paso al sábado, como siempre ocurre. Me desperté antes que nadie y tomé café en silencio. Al final del pasillo, el aro de luz de Beatriz García brillaba ya en el cuarto de Lucía García, listo para su gran estreno. Me acerqué al cajón de abajo de mi cómoda y saqué una carpeta de cartón marrón. Dentro estaba la escritura del piso a mi nombre, la hipoteca solo a mi nombre, una copia de las 3 notificaciones de desalojo del jueves, los papeles de la custodia y las fotos de la tableta de Beatriz García, impresas en la tienda del barrio, incluyendo la renuncia de derechos, y aquel mensaje donde reconocía que no pagaba nada. Alicé los papeles como si fuesen el historial de un paciente, y me colgué mi acreditación del hospital al cuello. Aunque era mi día libre, quería entrar en esa habitación como la profesional que soy. Daniela García, enfermera colegiada, la que mantiene la calma en medio de la tormenta. Escuché el motor del primer coche en la entrada a las 10 de la mañana. La visita ya estaba aquí. Sin embargo, debo contarte un detalle de la noche anterior que tiene que ver con mi padre. Muy tarde el viernes, cuando todo quedó a oscuras, entré en el cuarto desmantelado de Lucía García con un bote pequeño de pintura fluorescente y un pincel. No podía devolverle todo el cielo nocturno todavía, pero pinté una estrella, solo una, encima del sitio donde ya no estaba su cama. Quería que, pasara lo que pasara el sábado, ella tuviera su estrella. Estaba subida a la escalera de mano cuando mi padre apareció con su bata en el umbral. Hacía días que no me hablaba. Tu madre, empezó a decir, y luego guardó silencio. Miró el techo gris y aquella única estrella húmeda de pintura fluorescente. Ella no siempre fue así, musitó. Lo sé, papá, respondí. Después de perder la otra casa en 2009, continuó con voz ronca. Ella decidió que nunca volvería a ser una Donadieu. Pensó que si apretaba el puño con fuerza alrededor de la familia, nadie podría quitarnos nada. Tragó saliva. Aprieta demasiado, lo sé. Pero me cansé de luchar contra ella. Aquello fue lo más sincero que me había dicho en 3 años. Por un segundo pensé que daría el paso definitivo, ese en el que se levantaba y le decía de una vez por todas que estaba equivocada, que volvería a comportarse como mi verdadero padre. Pero no lo hizo. No montes un espectáculo mañana, fue todo lo que me dijo, antes de dar media vuelta y arrastrar los pies hacia su cama. Así era mi padre. Un hombre capaz de ver la cruda realidad a la perfección y que, aún así, prefería refugiarse en la comodidad de su sillón. No siento odio hacia él, en absoluto. Simplemente dejé de esperar que reaccionara. Terminé de pintar mi pequeña estrella y bajé de la escalera. Brillaba con un destello débil
en medio de aquel techo destrozado. Una estrella, pensé para mis adentros. Al menos es un comienzo. Mañana recuperaré todo el firmamento. Para las 10:30 de la mañana, mi pequeña casa estaba atestada de desconocidos que intentaban ser educados. Beatriz García trajo a 2 colaboradoras de peinado impecable y un fotógrafo llamado Diego García, que medía la luz encuadrando con los dedos. La señora Okafor vino con ropa de ir a misa y una bandeja tapada con papel de aluminio, como manda la cortesía vecinal. Mi madre andaba radiante, moviéndose como si inaugurase una galería de arte, con la mano sobre el hombro de Beatriz García y presumiendo del nuevo rincón creativo de la familia. Mi padre miraba desde su butaca. Lucía García no se apartaba de mi pierna, con biscuit bajo el brazo, intimidada por tanta gente. «Ahí está», dijo mi madre al verme con una sonrisa afilada. Daniela García nos ha apoyado muchísimo con todo esto. No me lo perdería por nada, contesté. Llevaba la carpeta de cartón marrón apretada contra el costado, como cuando escondes algo que no quieres que vean antes de tiempo. Diego García se colocó junto a la puerta de Lucía García, encuadrando el aro de luz y la pared a medio pintar. Una de las chicas de las marcas alababa la claridad natural del cuarto. La señora Okafor se mantenía un poco al margen, notando que la tensión no encajaba con las sonrisas. ¿Hacemos un brindis?, propuso mi madre alzando una copa de sidra achampanada. Por Beatriz García, por los nuevos comienzos y por esta familia que hace cosas grandes. Todos brindaron educadamente. Yo no levanté mi copa. Me adelanté al centro de la habitación, me coloqué la tarjeta del hospital con 2 dedos y hablé con mi tono serio de la sala de urgencias. Antes de brindar, dije: ¿podrías explicarle una cosa a los invitados, mamá? Todos se giraron a mirarme. Mi madre mantuvo la sonrisa, pero sus ojos se afilaron. Por supuesto, cariño, respondió, fingiendo calidez ante la visita. ¿Qué pasa? A principios de semana, continué, me explicaste cómo la familia tomó una decisión sobre esta habitación, el cuarto de mi hija. Quiero asegurarme delante de todos, de que lo entendí bien. Se hizo un pequeño silencio. Diego García bajó la cámara, y las socias de Beatriz García se miraron entre sí. No creo que a los invitados les interesen los detalles, soltó mi madre con tono ligero. Oh, a mí me parece una historia preciosa de amor familiar. Sonreí a la sala. Dijiste que hicisteis una votación. Cuéntales cómo fue. Vi cómo calculaba su respuesta. Supo que la jugada más inteligente, la única que encajaba con el papel de matriarca perfecta que representaba ante los vecinos, era admitirlo con orgullo. Jamás se había achantado ante un público. Levantó la barbilla, igual que en el pasillo. Es verdad que votamos, declaró a la sala con orgullo. Somos una familia unida y decidimos que este cuarto sería de más utilidad como estudio para Beatriz García. Entonces me dirigió una sonrisa tan dulce como un puñal. Daniela García perdió por 4-1. No puede decidirlo todo solo por ser la hermana mayor. Ahí estaba, dicho bien alto ante el fotógrafo, las representantes de las marcas y la señora Okafor, que se había quedado de piedra junto a la pared. Ya tenía testigos de que habían votado para quitarme mi derecho a decidir. Gracias, respondí con voz suave. Solo quería asegurarme de que esa era la versión oficial. Coloqué la carpeta marrón en la mesa del comedor, la abrí y saqué el primer folio. Lo sostuve en alto para que todos lo vieran, igual que enseñas una radiografía a un paciente.
sin agresividad, como un simple hecho. Esta es la escritura de propiedad de este piso, inscrita en el registro de la propiedad hace 2 años, declaré. Solo figura un único nombre en ella. Guardé silencio un instante para que calaran mis palabras. El mío. Daniela García. Nadie más. Ni mi madre, ni mi padre, ni mi hermana. Mi madre soltó una risa breve e impostada de cara a la galería. Bueno, claro que está a tu nombre. Tú te encargaste de todo el papeleo del banco. Pero este es el hogar de toda la familia. Pues va a ser que no, repliqué manteniendo la voz firme y calmada. Legalmente, un hogar no es un sentimiento abstracto, sino una escritura. Y la escritura dice que la propietaria soy yo. Daniela García, pronunció mi madre con una advertencia oculta tras su sonrisa. No montes escenas delante de la visita. Tú querías visitas, respondí con total suavidad. Has traído a un fotógrafo a mi piso para grabar un cuarto robado de mi infancia, así que esto es lo que hay. Diego García evitaba apuntar con la cámara a nadie, y las chicas de las marcas ya ni fingían mirar la iluminación. La señora Okafor dejó su plato de aluminio en la mesa para liberar sus manos, sabiendo que era testigo de algo gordo. Siempre haces lo mismo, gritó mi madre perdiendo los papeles. Lo reduces todo a la propiedad, al dinero y a ti misma. Si has vivido algo así, sabes lo rápido que se rompe la falsa paz familiar. Después de todo lo que he hecho por esta familia, empezó a decir mi madre, pero yo no había terminado ni de lejos. Metí la mano en la carpeta de cartón que tenía delante, con el pulso firme. Hay mucho más que la escritura de la casa aquí dentro, murmuré. Daniela García, para esto ahora mismo, me gritó, alzando la voz de golpe. La máscara de matriarca perfecta se le estaba cayendo a pedazos, y esa anfitriona radiante que fingía ser se estaba transformando en algo duro y frío. Soy tu madre, sentenció. Lo eres, respondí yo, y yo soy la madre de Lucía García. Quédate con eso. Saqué el segundo fajo de folios y los fui colocando en una fila impecable sobre la mesa, igual que si estuviera mostrando las cartas ganadoras que había estado guardando durante toda la semana. 3 sobres blancos, 3 notificaciones, una para cada uno de ellos. No hay ninguna votación que valga. Lo que hay es una escritura de propiedad. Lo dije muy flojo, y ese tono hizo que el salón se quedara todavía más mudo. Podéis votar a qué restaurante ir a cenar. Podéis votar qué película ver en la televisión. Incluso podéis hacer una votación sobre el tiempo, si eso os ayuda a sentiros como una familia. Di un golpe a la escritura con el dedo. Pero no podéis votar sobre una casa que solo tiene un nombre registrado. Y desde luego, no vais a votar sobre el destino de mi hija. Mi madre se quedó mirando el papel como si fuera a cambiar con su mirada. Esto es una locura, soltó. Somos tu propia sangre. No puedes echar a tu madre de esta manera. Hablemos de estos papeles. Agarré las 3 notificaciones y las abrí como si fueran cartas de una baraja. Os llegaron el jueves, correo certificado. Os vi tirarlas a la cesta de la propaganda al lado de la puerta de entrada sin abrirlas. Así que os leeré el titular. Sostuve una en alto. Es un requerimiento para desalojar la casa en 30 días, entregado de forma legal. Hay uno para ti, mamá, otro para papá, y otro para Beatriz García. En ese instante, mi madre perdió el color por completo. Vi cómo se le iba la vida de la cara, como cuando miras una pantalla y los números empiezan a bajar. No puedes desahuciar a tu propia familia, susurró, pero sonó muy débil.
Mi abogada me asegura que sí puedo. Ella me aclaró que una votación de la familia no tiene valor legal, pero este requerimiento sí. Volví a dejar los papeles en la mesa. Nunca habéis pagado €1 de alquiler ni habéis firmado un contrato. Para la ley, sois invitados a los que se les ofreció alojamiento y ahora se les pide que se marchen. 30 días. El proceso ya está en marcha. Mi hermana Beatriz García soltó un quejido, como el aire que se escapa de un flotador. Mi presentación de marca, murmuró. Mis socias están aquí mismo. Lo sé, le respondí con suavidad, y han presenciado todo esto. En ese momento, mi madre dejó de fingir y estalló. Después de todo lo que sacrifiqué por esta familia, chilló, asustando a las socias. Perdí mi propia casa, mi casa de verdad. ¿Es que no lo entiendes? Os mantuve unidos con mis propias manos, mientras tú te marchabas a jugar a las enfermeras y a compadecerte de ti misma. Continuó gritándome. Y este es el agradecimiento que recibo. Mi propia hija desagradecida me echa a patadas a la calle. Yo no subí el tono de voz. Si os vais a quedar con algo de esta historia, quiero que sea con este detalle. Cuanto más chillaba ella, más me callaba yo. Y a medida que yo guardaba silencio, sus gritos parecían más ridículos en mi propia casa, rodeada de desconocidos. Tú no nos mantuviste unidos, mamá. Mantuve los brazos relajados a los lados del cuerpo. Sencillamente te acoplaste al único miembro de la familia que consiguió cierta estabilidad económica, y a eso decidiste llamarlo unión familiar. Hay una gran diferencia. Te vas a arrepentir, me sisió con veneno. Cuando seas vieja y estés sola, recordarás que preferiste una escritura a tu madre. Estoy eligiendo a mi hija frente a vuestra invasión, le respondí con frialdad. No es lo mismo, por mucho que uses la palabra familia. Mi padre, en su silla, miraba fijamente al suelo. Él me había pedido que no montara un número, pero yo no era la que gritaba. Ya que estamos siendo sinceros delante de todos, añadí, buscando en la carpeta una última vez. Creo que hay algo más que la señora Okafor debería ver, ya que le has estado contando mentiras sobre mí. La vecina arqueó las cejas con curiosidad, y mi madre se quedó helada de golpe. Su instinto animal le advirtió de lo que se venía. Daniela García, me suplicó en un susurro, no lo hagas. Sin embargo, ella no tuvo reparos en votar sobre el destino de mi hija delante de extraños, así que yo no tenía por qué protegerla ahora. Saqué el último papel, un documento de cesión de propiedad a medio rellenar con su letra, con la nota adhesiva fotografiada en la esquina. Esto es una renuncia de derechos sobre la propiedad, anuncié mostrándolo al salón. Es el papel que se rellena para poner el nombre de alguien en una casa. Mi madre empezó a escribir esto hace 2 semanas, para meterse como copropietaria de mi hogar sin que yo lo supiera. Eso es un asunto familiar privado, saltó mi madre, hablando demasiado deprisa. Habría sido privado, respondí, si no le hubieras hecho una foto para mandarla al grupo de chat en el que yo no estoy, titulado La casa de Daniela García. Miré a las socias de la marca, al fotógrafo Diego García y a la vecina. Ella misma se escribió una nota aquí. Dice, y cito textualmente, conseguir que firme la escritura. Dile que es para el seguro de incendios. El salón emitió un murmullo, ese ruido que hace la gente cuando decide de qué lado ponerse. Una de las socias dejó su bebida y cogió su bolso. Beatriz García, dijo con educación, creo que nos vamos a marchar. No, esperad, la sesión de fotos,
suplicó Beatriz García, con la voz quebrada por el pánico. Podemos seguir con las fotos. Estos son solo cosas de familia, no afecta a la marca. Pero Diego García ya estaba enrollando los cables. La luz se apagó. La luna artificial de la habitación de Lucía García se desvaneció. Es un espacio precioso, comentó Diego al aire, con ese tono de quien solo quiere huir de allí. Suerte con todo. Salieron en fila, esquivando la mirada de mi madre, que se quedó sola en mitad de su supuesta fiesta, sin público para el que actuar. La señora Okafor fue la última en irse. Se detuvo junto a mí y miró la escritura, las notificaciones y la cesión de derechos. Después observó a Lucía García, que estaba medio escondida detrás de mi pierna, abrazando a su conejo de peluche. ¿Tú le pintaste esas estrellas, ah? Entonces empezó a llorar desconsoladamente, repitiendo que era mi madre y que se suponía que una hija debía cuidar de ella. La dejé desahogarse sin intervenir. No sentí ninguna urgencia por consolarla o solucionar la situación, como habría hecho un año atrás de forma impulsiva. Me limité a esperar con paciencia a que pasara lo peor del berrinche, y luego pronuncié aquellas palabras que tanto había madurado a solas, encerrada en un armario a medianoche. Mamá, creo que te daba tanto miedo ser invisible que intentaste convertirte en el centro de atención de una casa que no te pertenece. Lamento de verdad que hayas sentido tanto pánico en tu vida. Se lo dije manteniendo un tono de voz extremadamente suave, cargado de una profunda y triste compasión. Pero el miedo no te da derecho a decidir sobre el cuarto de mi hija, ni te autoriza a mandar lejos a una niña de 7 años con mentiras. Beatriz García necesitaba el cuarto, balbuceó mi madre. Beatriz García tiene 29 años, le recordé sin gritar, y Lucía García solo tiene 7. No voy a desahuciar a mi pequeña para el pasatiempo de una adulta. En mi casa no, mientras yo respire. Me agaché ante Lucía García y le aparté el pelo de la cara. Esta es mi hija, dije mirando a los 3 de frente. Ella no es una mercancía ni un voto. Nadie en esta familia decidirá jamás dónde duerme mi pequeña. Esa historia se ha terminado. Mi padre por fin intervino para decir algo. Maureen, siéntate, ya está bien. Aquel día vi a mi madre, que siempre había gobernado esta casa con una sola de sus palabras: quedarse muda, contemplando su entorno. Observaba el salón vacío, la luz mortecina, los papeles esparcidos y los 3 rostros pálidos reflejados en el espejo del aparador. Ya no le quedaba nada que decir. Mis padres y mi hermana se quedaron lívidos. Y no fue porque yo les gritara, jamás lo hago. Se quedaron blancos al ver que la fantasía que se habían inventado, donde éramos una familia unida y yo solo un voto que manipular, se desmoronaba ante un montón de folios que no entendían de sentimientos. A las escrituras de propiedad no les importaba la sangre ni el miedo de nadie. La ley no entiende de lazos familiares. Una vez desarmados, sin esa palabra manipuladora, ellos 3 pasaron a ser simples extraños ocupando mi hogar, dándoles apenas 30 días para desalojar. Beatriz García se dejó caer sobre el brazo del sofá, contemplando con resignación su aro de luz apagado. Mi madre se sentó donde mi padre le ordenó, con las manos abiertas y vacías sobre el regazo, algo inaudito en ella.
Mi padre aparentaba muchos más de sus 64 años. Pero yo no me regodeé. No hay dignidad en el rencor, y mantener mi dignidad lo era todo para mí. Había defendido mi posición sin alterar la voz, tal y como me juré que lo haría. Cerré la carpeta marrón, dejé los folios sobre la mesa para que los leyeran a su ritmo, y procedí a hacer lo único que de verdad importaba. Lo primero que hice fue agacharme para recoger a Biscuit de los pies de Lucía García, quitándole la suciedad de su único ojo de botón antes de devolvérselo. «Venga, cariño», le dije, «vamos a elegir los colores para pintar». Ella agarró mi mano y caminamos por el pasillo, dejando atrás aquella luz fría y sin vida. Entramos en el cuarto donde aún brillaba una estrella solitaria sobre un fondo gris, esperando a que el resto regresaran a casa. Los 30 días pasaron volando. Beatriz García se marchó la primera esa misma semana. Una de sus conocidas de las redes le dejó una habitación libre, y allí se fue, metiendo su aro de luz y sus telas en un coche prestado. El estreno del estudio jamás ocurrió. Sin hacer el menor ruido, sus 2 colaboradores cortaron toda relación en redes con ella, asegurándose de que el nombre del fotógrafo nunca volviera a aparecer a su lado. Ninguna marca de bienestar basada en la armonía sobrevive si te graban en medio de un desahucio. Mis padres apuraron el mes. Mi madre se lo pasó sin hablarme, lo cual, sinceramente, fue una bendición. El último día, un primo suyo vino con una furgoneta para mudarse a su casa, a 2 pueblos de distancia. Había sitio de sobra allí, según decía. Al meter la última caja, mi padre se detuvo en el porche. No se disculpó. No iba a cambiar a sus 64 años. Pero se me quedó mirando un instante largo y asintió con la cabeza. Una sola vez. Lentamente. Me miró y me dijo que había hecho lo correcto. Daniela García. Repitiendo la frase que ya me había dicho el vecino. Tal vez fuera lo único sincero que le quedaba por decir. «Cuídate, papá», le contesté, y lo sentía de verdad. El vehículo se alejó, y la casa se quedó en un silencio que no había conocido en 3 años. No vacía, sino en paz. Hay una gran diferencia, igual que la hay entre ser un felpudo y ser una mujer serena. Por primera vez, la casa era mía. Cambié la cerradura esa tarde, no por rencor, sino por lógica. Las llaves antiguas abrían una casa que ya no existía. La custodia se aprobó sin peleas. Ahora, ante el juez, la respuesta a quién decide dónde duerme Lucía García tiene un único nombre, el mío. A partir de ahora, ningún voto ajeno podrá amenazar lo que es nuestro, y eso incluye el techo de nuestro hogar. Aquel primer fin de semana de libertad absoluta, Lucía García y yo compramos pintura que brilla en la oscuridad y estrellas de plástico. Cubrimos con blanco el gris de la pared, y al secarse, reconstruimos el firmamento estrella a estrella. Volvió a ponerle a una el nombre del gato y a otra el mío. Añadimos una nueva especial cerca de la ventana. «¿Cuál es esa?», le pregunté. «Es la estrella de casa», respondió ella, «para que siempre sepamos dónde volver». Biscuit observaba tumbado en la cama nueva. Mi madre llamó un mes más tarde. Tampoco se disculpó. Prefirió decir que me perdonaba. El recurso fácil de los que no saben pedir perdón. Aceptó de muy mala gana mis condiciones, pero para mí esas reglas son indispensables si quieres mantener la puerta entornada, protegiendo tu orgullo. Es un comienzo humilde, supongo, como esa primera estrella pintada en el techo
que empieza a dar forma a toda una constelación. Mucha gente se equivoca y piensa que demostrar fuerza consiste en gritar, en imponerse con violencia verbal o montar un escándalo para que todo el mundo te escuche. Pero se equivocan por completo. La verdadera fortaleza es silenciosa. No necesita de grandes aspavientos ni de herir a los demás para hacerse respetar. Se trata de mantenerse firme, tranquila y segura de quién eres y de lo que estás dispuesta a tolerar en tu vida y en tu hogar. No se demuestra fuerza gritando. De hecho, lo más firme que he hecho en mi vida lo conseguí susurrando en mi propio comedor, con un documento en la mano, mientras sostenía a mi hija. Allí no hubo votaciones, solo escrituras reales. La gran lección que me dejó aquel sábado es que poner un límite no es crueldad y que callarse no es rendirse. Quienes confunden amabilidad con debilidad nunca han visto la fuerza con la que defiendes lo que más quieres. Una casa tiene un único dueño, al igual que el amor de una madre. Esta es mi historia de un turno doble, una habitación vacía y una frase tranquila que puso todo en orden. Si esto te ha inspirado a defender lo tuyo sin levantar la voz, compártelo, comenta, suscríbete y nos vemos en el próximo video.